el micrófono. Repito. Sí, vale. Bueno, perdón que no había encendido el micrófono. Saio hau publikoa da, saio hau grabatu eta zabaldu egingo da. Hemen, jorrotutako gaiak herritarrei ezagutarazteko asmoz. Hona, bertatutako pertsonak ere libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que las mismas obtengan. El primer punto del orden del día es el expediente 620/2021, aprobación si procede de la modificación del contrato de limpieza de edificios y locales de titularidad municipal suscrito con la empresa Urbegui. Kepa, por favor. Bueno, como dijimos en comisión, lo que traemos es la modificación del contrato existente con Urbegui. Dentro de las cláusulas del propio contrato se dejaron un porcentaje de horas para poder actualizar este contrato y eso es lo que traemos. Se ha estado un par de meses hablando con Urbegui, visitando las instalaciones, viendo un poco qué era lo más adecuado y cómo podíamos hacer un cuadro de ejecución de los trabajos que entendemos que hay que realizar. Y bueno, pues salen esas 60 horas de limpieza que están divididas en más intenso entre semana y algo en el fin de semana con menos horas. Creo que son 20 entre semana, 10 en fin de semana, sábado, y 4 en domingo, ya que por la tarde no se abre. Y a partir de ahí pues se han intentado realizar mejoras en cuanto a uso de maquinarias, con limpiadoras, aspiradoras, autofregadoras, bueno, pues con lo normal del sector. Con todo eso todavía nos queda algo de margen dentro de la ampliación que se tenía dentro del propio contrato, por si vemos que esto no llega o hay que ampliar pues, en horas o en algún tipo de maquinaria. Eskerrik asko, Kepa. Susana. Egunon, bueno, bai, ados gaude, kontratua hobetzen saiatu gara eta lortu da, ondino, bueno, esan duenez, hobetzeko behar baldin ba zerbait gehiago egin daitekela. Eskerrik asko. Joseba. Eskerrik asko, egunon. Ya era algo que había previsto también, se había previsto en la legislatura hacer esta ampliación del contrato de edificios. Y bueno, luego habrá que determinar cuando se acabe este contrato si el siguiente contrato se hace un contrato específico para polideportivo o se hace un contrato ampliado del contrato de limpieza como este año. Pero bueno, eso tocará cuando se acabe el contrato. Eskerrik asko, Joseba. Nela. Egunon, bueno, guk ezezko boto emango dugu, ezaguna da gure jarrera kontratazio administratiboaren aurrean. Gainera, garbiketa kontratua onartu zanean, guk ere azaldu genuen bueno, gure iritzia eta gure jarrera horri buruz, eta hainbat moldaketa edo eskabidea plazaratu genituen egun hartan, eta uste dugu kontratazio administratiboa beste modu batean eginda izan leikela herriko garapenerako tresna oso potente bat, lana eta bueno, aberastasuna edo banatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nela. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Punto 2 del orden del día, expediente 3723/2020, adjudicación si procede del contrato de servicio de coordinación y gestión de la instalación deportiva, así como la administración, control de acceso, servicio de socorrismo y monitorado de actividades acuáticas del Polideportivo de Zalla. Nerea, ¿sedes?
presentado al concurso 3 empresas. Se ha realizado por parte de un experto externo una valoración de las 3 propuestas técnicas que presentaron las empresas y tras la mesa de contratación del 4 de marzo la puntuación sería la siguiente. GMA Gestiesport, actual gestora, 24 puntos, UT Boneja Sozaya, 36,75 y Guedan Servicios Deportivos, 44,50. Tras la apertura de la oferta económica y una vez aplicada la fórmula de valoración, sumando esto a la valoración técnica, las ofertas quedarían de la siguiente manera. GMA Gestiesport 33,63, UT Boneja Sozaya 87,75 y Guedan Servicios Deportivos S.A. 94,39. Por lo tanto, la adjudicación que traemos a este pleno sería la de la empresa Guedan Servicios Deportivos. Tras analizar detalladamente la propuesta presentada por parte de esta empresa, parece que es una oferta muy solvente, con un planteamiento que ofrece y garantiza el funcionamiento de la instalación y de las actividades. Además, parece interesante ya que hacen una propuesta, la nueva adjudicataria hace una propuesta de nuevas y variadas actividades y mejoras sin coste adicional, como talleres, masterclass, exhibiciones, fiestas deportivas, etcétera, basándose en un estudio previo de las necesidades y características de la población de Zalla. Este nuevo modelo de gestión del polideportivo permitirá al ayuntamiento tener un mayor control de los datos económicos de la instalación, recaudando tanto abonos, cuotas, cursos y el precio de los alquileres. Y además de este mayor control económico, gracias a la continua interacción entre la empresa gestora y la entidad municipal, este ente tendrá un mayor control de la instalación mediante un sistema de coordinación y de reporte y seguimiento. Eskerrik asko, Nerea. Joseba. Sí. Bueno, ya dijimos en el anterior pleno que se habló sobre el contrato del polideportivo, pues que no entendemos el cambio de condiciones de asumir la parte de financiamiento y que la empresa cobrase el fijo de salida, que no tenía ningún incentivo para mejorar la gestión y que creíamos que cuando pase un año pues los resultados no van a ser tan buenos. A eso nos remitimos y bueno, esperaremos a final de año a ver el balance económico, pero bueno, ya sabéis que no estamos de acuerdo. Eskerrik asko, Joseba. Nela? Bueno, pues puntu honetan, berriro edo betiko azalpena ematen dut. Guretzat debatea ez da zein kontratu mota egin behar dugun, zerbitzu kontratua edo konzesion administratiba kontratua, baizik eta zelan egiten dugun kudeaketa. Eta bueno, hemen debatea da kudeaketa publikoa egitea edo kudeaketa pribatua egitea. Guretzat hau kudeaketa pribatua da, gure apostua da eratzea edo sortzea kirol instituto publiko bat edo, eta, bueno, udaletik dana kudeatzea. Batez berriro esaten dugula, hori uste dugulako, kontratazio administratiboak balioko du eta balio beharko du, aberastasuna beste modu batean banatzeko. Gainera, hainbatetan ikerketan agertzen dela, publiko kudeaketan zerbitzuak hobetzen direla. Lan baldintzak ere hobetzen direla. Eta kalitatea hobea dela. Bueno, esenplu bat jartzearren, eta gainera oso ejemplu famatua da, esate baterako osasungintza arloan eta pandemiari lotuta oso ondo datorkigu, orain dela hainbat urte, ikerketa horrek baieztatu zuen esate baterako garbiketa zerbitzua ospitaletan privatizazio esku pribatuetara pasatzean kalitatea gutxitu egin zala, ospitaleko infekzioak handitu zirela eta zabaldu zirela, eta berriro zerbitzu horiek administrazioak bereganatzean kalitatea hobetu zala. Eskerrik asko, Nela. ¿Alguna cosa más?
Pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Punto número 3. Expediente 3198/2018. Aprobación si procede la prórroga del contrato de gestión del servicio del polideportivo municipal. Tiempo indispensable y condiciones. Nerea. Bueno, como comentamos, nos encontramos ante un concurso que no es sencillo, que estamos ajustándonos lo máximo posible a los plazos y traemos a pleno la necesidad de prorrogar el contrato con la actual empresa gestora de la instalación hasta el momento que sea definitiva la adjudicación. A la empresa adjudicataria se le notificará tras el pleno de hoy la adjudicación y tienen que pasar 15 días hábiles para poder hacer efectiva dicha adjudicación. Eskerrik asko. Rosana. Joseba. Nela. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Punto número 4 del orden del día. Expediente 3198/2018. Modificación si procede de las condiciones de la concesión del servicio público del polideportivo municipal. Nerea. Con el actual contrato de gestión es la empresa gestora la que se encarga de realizar e ingresar los abonos de los usuarios y usuarias. Sin embargo, con la nueva gestión será el propio ayuntamiento el que cobre las cuotas de los abonados. Esta es la razón por la que este año 2021, de forma excepcional, se ha procedido a cobrar el abono anual en dos partes. Una en enero, correspondiente a los 3 meses que estaba previsto que recaudase la actual empresa gestora, y otra en abril, una vez se realizase el cambio de modelo de gestión, correspondiente a la segunda parte del abono. Ahora que, tal y como hemos tratado en el punto anterior, nos vemos en la necesidad de prorrogar el contrato, como consecuencia de esta prórroga se mantendrían las condiciones en las que se presta el servicio y al adjudicatario le correspondería, por tanto, los ingresos de los usuarios y de las usuarias del polideportivo. Pero según el informe técnico, a pesar de que lo más adecuado sería fraccionar nuevamente la tasa por el periodo que corresponda a la duración de la prórroga de concesión, no es viable por motivos de tiempo, ya que supondría modificar la orden fiscal con sus correspondientes plazos, etcétera. Por lo tanto, se propone al Pleno modificar una de las condiciones establecidas en el contrato relativa a la obligación de la empresa adjudicataria de recaudación de los ingresos directamente al público usuario, lo relativo a la tasa anual de abonados exclusivamente, que se realizará por parte del Ayuntamiento en este caso, una vez esté adjudicado el contrato. Se entiende que es una razón de interés público esta modificación, puesto que daría lugar a una gestión más eficaz y eficiente. Eskerrik asko. Joseba. Nela. Abstentzioak. Gai zerrendan, eztabaidatzeko gehiagorik ez dagoenez, bukatutzat ematen dugu. No habiendo más puntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Eskerrik asko.